Muy buenas noches, queridos amigos. Ya estamos aquí transmitiendo para todos ustedes el programa del día de hoy. Ya estamos 11 de diciembre. Ya estoy escuchando aquí, de hecho, en las zonas vecinas, que están las mañanitas para la Virgen de Guadalupe, porque este festejo, bueno, es un festejo que nos caracteriza como mexicanos y es muy sentido, muy conectado con millones de personas. Y en esta fecha, entonces, también, nuevamente, en estas fechas de diciembre, en un programa anterior mencioné que muchos van a pasar una muy buena Navidad, pero quizás Ricardo Salinas no pase una buena Navidad. Quién sabe si le alcance para un pollo rostizado, con todo lo que le va a embargar el SAT, ya que hasta ahorita, pues no ha dado señales de que vaya a pagar de manera voluntaria. Y otro que no va a pasar una buena Navidad, quizás sea Enrique Peña Nieto, que es el tema que tenemos el día de hoy. Porque Enrique Peña Nieto está viviendo algo muy fuerte. Se le está cerrando el círculo a Peña Nieto, el círculo de impunidad que había tenido como protección durante muchos años. ¿Por qué? ¿Por qué ahora está sucediendo esto? Porque el escenario judicial contra Enrique Peña Nieto ha cambiado radicalmente. Mientras el expresidente regresó a México hace unos días y el comunicado fue que regresó para ver a su familia, pero en realidad regresó buscando negociar impunidad. La nueva fiscalía con Ernestina Godoy y el Poder Judicial revitalizado ya no son cómplices del viejo régimen. Casos como el desfalco de agronitrogenados, donde Emilio Lozoya enfrenta un juicio sin salida tras la negación de su amparo, y la estafa maestra, en donde Ernestina Godoy recuperó millones de pesos robados, apenas un porcentaje de todo lo que se robaron. Esos son avances contra la impunidad que caracterizó el sexenio de Enrique Peña Nieto. El círculo de protección de Peña Nieto se está desmoronando, se está cerrando. La justicia que Peña Nieto creyó controlar, ahora amenaza con alcanzarlo, transformando su famoso "no te preocupes, Rosario", a un preocupante "vámonos preocupando, Rosario", porque esto se va a poner feo, feo para ellos. Por eso nuestra portada del día de hoy es esta. Mejor, sí, preocúpate, Rosario. 3 casos emblemáticos: agronitrogenados, estafa maestra y Odebrecht, van cerrando, van cercando a Peña Nieto, algo que parecía para muchos imposible o que quizá nunca íbamos a ver. Las señales que nos va dando la actuación del nuevo Poder Judicial y la nueva Fiscalía nos están indicando que existe una alta probabilidad de que por primera vez en la historia de México veamos a un expresidente tras las rejas. Y de eso vamos entonces a desarrollar nuestro programa del día de hoy. Y por supuesto, no se vayan porque tendremos a nuestro invitado de lujo de los jueves, Gabriel Ávila, que nos va a dar otro ángulo muy interesante desde, desde la filosofía, desde los conocimientos antiguos. ¿Cómo es que podemos observar los acontecimientos modernos? Para tener nuevas ideas, dice una frase, hay que leer un libro antiguo. Bien, entonces vamos dándole al análisis que tenemos para hoy, porque esto está buenísimo, buenísimo. Estamos ante la caída del rey, el cerrojo judicial que por fin alcanza a Peña Nieto. ¿Qué hicimos? Es una investigación sobre cómo la nueva justicia está desentrañando la red de corrupción que operó desde Los Pinos entre el 2018, entre 2012 y 2018. Regresó Peña Nieto a México hace unos días. Ese es el regreso del fugitivo. Peña Nieto aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con mucha discreción hace apenas no más de una semana. Eh,
Mucha discreción porque sabe que está siendo observado por todos. Después de años de autoexilio en Madrid, el expresidente priista regresó a México en un escenario judicial totalmente nuevo, cambiado y adverso a su impunidad. No vino Peña Nieto a saludar a su familia, como dijeron sus voceros. La pregunta entonces es, ¿a qué vino Peña Nieto? ¿No les pareció a ustedes raro que de repente, después de estar muy tranquilo y bailando con sus novias en España y por todo el mundo, de repente apareciera en México? Porque vino a visitar a su familia. Eso fue muy raro. Pero ahora, interconectando los nodos, se amplía el análisis. ¿Por qué? Porque el hombre que en su periodo, en su sexenio, en un evento, le aseguró a Rosario Robles, le expresó la frase que hizo famosa de no te preocupes, Rosario, que fue una frase que caía como una lápida de somos impunes, Rosario, somos impunes. Ahora ya está en otra realidad. Ahora va a enfrentar a la FGR de Ernestina Godoy y al Poder Judicial del ministro Hugo Aguilar Ortiz, quienes no son cómplices, no son comparsas del prianato. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, cambia el entorno legal en México por el nuevo Poder Judicial, se logra sacudir la presidenta Sheinbaum a Gers Florero, entra Ernestina Godoy y empieza una velocidad enorme de casos y carpetas que se empiezan a solucionar. Viene Peña Nieto. Dentro de lo que Ernestina Godoy empieza a solucionar rápido es quita el amparo que protegía, que había congelado el caso de Lozoya con agronitrogenados y camina hacia juicio y seguramente hacia cárcel. Eso se conecta, Lozoya también, con Odebrecht, sobornos. Una vez Lozoya siendo completamente enjuiciado y encarcelado por agronitrogenados, la carpeta de Odebrecht, por supuesto que se va a abrir. En ambos casos, Peña Nieto está conectado como autor superior político, no intelectual, sí, pero responsabilidad política. Y viene otro caso, la estafa maestra, en donde Ernestina ya recuperó millones que se habían robado de la estafa maestra. ¿Quién fue el principal responsable de la operación estafa maestra? No fue Rosario Robles, fue Peña Nieto. Entonces todo empieza a acomodarse en el tablero de ajedrez. El círculo contra Peña se va cerrando. ¿Sí logran verlo, amigos? Entonces, ¿a qué regresó Peña Nieto? ¿A ver a su familia? No. Regresó a negociar impunidad, regresó a mover los hilos que todavía tiene, en donde se puede agarrar, regresó a ver si puede corromper a personas, a instituciones, regresó a ver si puede chantajear a la 4T y de esa manera comprar impunidad. ¿Lo logrará? Es el análisis que vamos a desarrollar para ustedes. Aquí está Ana Orozco, 1715, dice, nada nos haría más feliz. Voy a colocar mejor para que se vea tu comentario. Dice Ana Orozco, nada nos haría más feliz que ver caer al menos a uno de los 6 presidentes traidores a la patria, corruptos. Ese copetón merece estar tras las rejas. Completamente de acuerdo. Sería un gran regalo para los mexicanos. Y no es venganza, no es envidia, como lo maneja siempre la derecha, no es persecución política, incluso ya es justicia elemental. Ani 2859A dice, a México se le debe resarcir los daños que le ocasionaron los expresidentes del PRIAN. Sus acciones no pueden quedar impunes. Así es. Y esto, como le he dicho en varios programas, lo estamos viendo gracias
al plan C, gracias a la 4T. Si no hubiera llegado la 4T, si no hubiéramos votado por el plan C, si no hubiera tenido la presidenta el enorme valor y decisión política para mandar al bote de la basura a Gers Florero, no lo estaríamos viendo. Esto sucede por todo el cambio en el entorno político, judicial, fiscal y el apoyo del pueblo a una forma de gobierno que se llama 4T, humanismo mexicano. Bien, entonces vamos ahí. Vamos a poner el video. Vamos a poner el video para que recordemos esa frase cínica, corrupta, impune de Peña Nieto. Aquí está, solo como documento periodístico, no porque nos encante la frase, pero aquí la tienen. Veracruz. Rosario, no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero a nosotros, a este gobierno, tenemos un objetivo claro, una tarea comprometida con los mexicanos, que es acabar con el hambre. Que sigan aquellos criticando la... Ahí está, queridos amigos. Claro que el gobierno de Peña Nieto acabó con el hambre de sus familias, el hambre de las familias de todos los corruptos del PRI y los funcionarios que se coludieron, que ayudaron al desfalco. Se acaban los adjetivos para hablar sobre estas personas. Se me acaban los adjetivos. Y por supuesto, no voy a pasar a las groserías, eso es inadmisible. Pero hay que nombrarlos de alguna manera. Entonces, vamos a dar detalles para que tengamos la foto completa. Esto es importante. ¿Cómo está lo de agronitrogenados? Rápidamente, fue un desfalco de mentes perversas. En una oficina de torre ejecutiva de Pemex, Emilio Lozoya Austin, el Golden Boy de 38 años en ese momento, recién nombrado director de la petrolera, firmaba la compra de agronitrogenados, una planta fertilizante obsoleta, valorada en 3.5 millones de pesos. Pemex, Emilio Lozoya, sí, pagó 275 millones de pesos. Su valor real era 3.5 millones y pagaron 275 millones de dólares, perdón, no pesos, dólares. La diferencia, 271.5 millones de dólares, comenzó un viaje por paraísos fiscales que terminaría financiando campañas políticas y enriqueciendo a una red de operadores. Lo que Lozoya no sabía entonces era que una década después, ese documento sería su condena. Aquí hago un paréntesis. Por el monto pagado, porque la operación fue hecha por una paraestatal emblema del gobierno mexicano, Peña Nieto tuvo que estar involucrado y tuvo que haber autorizado esa operación. No fue Emilio Lozoya solo. No, Peña Nieto tiene responsabilidad porque era el presidente de México. Así que hasta ahorita no hay ninguna carpeta de investigación que vincule a Peña Nieto con el caso agronitrogenados. ¿Por qué no hay ninguna carpeta? Porque Ernestina acaba de entrar hace una semana. Estaban todos los anteriores en la fiscalía, incluido Gers Florero. Y en el Poder Judicial, pues Norma Piña, incluidos los anteriores. Así que ninguna solicitud de investigación, ninguna denuncia de investigación procedía. Ninguna información que llegara al Poder Judicial procedía. Así que, ¿para qué moverle si nada iba a pasar? Pero ahora ya cambió. Entonces, seguimos con este análisis. Bien, ¿cuáles son los datos duros de la estafa de agronitrogenados? Monto original de la planta, 3.5 millones de dólares, a valor comercial. Precio pagado por Pemex, firmado por Lozoya,
275 millones de dólares. Sobrecosto, el 7,757%. Sobrecosto, 7,757% de sobrecosto. El robo. Empresa beneficiaria, Altos Hornos de México, cuyo director y principal accionista es Alonso Ancira, prófugo en Estados Unidos. Destino final de los recursos. Según la Fiscalía, 30% de lo robado, en este caso, fue a campañas del PRI. 70% de lo robado a bolsillos privados. Vamos a ver cuánto le llegó al bolsillo de Peña Nieto o de dónde sale tanto dinero para viajar siempre en jets privados. Entonces, desde la prisión preventiva de Lozoya empezó a cantar. Su declaración ante el juez es explosiva. Entrecomillado, aquí está una declaración de Lozoya. Recibí órdenes directas del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario Luis Videgaray para recibir los recursos y destinarlos a las campañas del PRI. Nombró nombres, describió mecanismos y entregó documentos. Era el testimonio, este fue el testimonio que podría llevar por primera vez en México a un expresidente a juicio y a la cárcel. Sería el primer caso en la historia. Pero entonces el sistema, la fiscalía, la vieja fiscalía y el viejo poder judicial protegieron a Enrique Peña Nieto. Esto nos habla pues de una impunidad institucionalizada. ¿Por qué? Porque había el baile de los amparos que otorgaba el viejo poder judicial. Mientras Lozoya apretaba los dientes en prisión, el viejo poder judicial, ese que Peña Nieto ayudó a moldear con sus nombramientos, actuaba como muro de contención. Había jueces que perdían expedientes por meses, se extraviaban o los desaparecían. Había amparos concedidos a Alonso Ancira para evitar la prisión preventiva. Había técnicas dilatorias que desgastaban a los fiscales. Había argumentos creativos como no hubo daño al erario porque la empresa comprada era del Estado. Ese fue un argumento de un juez. No hubo daño al erario porque la empresa que se compró, pues de por sí era del Estado. Sí, pero se compró a un mega sobreprecio. El colmo llegó cuando Alonso Ancira, tras ser detenido en España y extraditado, logró un acuerdo de reparación del daño para devolver 216 millones de dólares, menos de lo que se robaron, ¿eh? Y quedaría libre. Si devolvía ese dinero, quedaba libre. Su abogado, Juan Velázquez, declaró triunfante. Esto demuestra que fue un asunto administrativo y no penal. No, esa era un caso penal, no administrativo, pero fue una negociación que operó Gers Manero en el sexenio de nuestra cabecita de algodón, de AMLO. La vieja FGR, aún con inercias del sexenio anterior, permitió que Lozoya argumentara. A ver, si Ancira devuelve el dinero y queda ya absuelto, pues entonces yo debo ser liberado. ¿Sí? Durante 22 meses, el expediente durmió en tribunales cómplices protegiendo a Lozoya. Pero cambió el escenario. Hay aquí algunos comentarios. Voy a leer algunos rápidamente. Dice Ana Orozco, 1715. Y la Chayo Robles todavía se da el lujo de criticar a nuestro gobierno de la 4T con la micha. Es una desvergonzada. Rosario y Adela Micha, las dos, son una vergüenza para sus profesiones. Vamos a hablar de caquistocracia con Gabriel Ávila. Van a ver de qué se trata. Eso es muy, muy interesante. Por aquí hay más. Hay otro. El Jaguar Maya 5441 manda saludos. Ok, saludos, Jaguar. Álvaro Sonivision dice: buenas noches, estimados profesor, compañeros y compañeras. Like, muchas gracias, gracias. El Jaguar dice: escriban por qué el algoritmo de YouTube promueve el canal.
No entiendo bien lo que quieres preguntar. Ana Orozco menciona, ese discurso ya lo escuché en ese entonces, vivía en Estados Unidos. Me revolvió todo el coraje. Por culpa de ellos, muchos salimos corriendo fuera de nuestro país a buscar la papa. Lo que acaba de escribir Ana Orozco es algo que merece reportajes muy amplios y profundos. Millones de mexicanos, ante el robo institucionalizado, lo peor que puede hacer un gobernante, provocaron que millones de mexicanos salieran del país a buscar cómo hacer la vida. Eso se llama expulsión, expulsión por saqueo. Y eso también debería tener un castigo, porque ese es, vean el video que hicimos anteriormente y los shorts. El prianato, los políticos del prianato le robaron el futuro, la vida, la tranquilidad a millones y millones de mexicanos. Y legalmente no está tipificado, pero debería haber un concepto jurídico y un castigo a políticos que por sus acciones les destruyen la vida, el futuro a los ciudadanos de ese país. Es dolorosísimo. Álvaro Sonivisión dice, en efecto, el jaguar maya, entre más likes, comentarios en el chat y al final también al dejar algún comentario era más difuso. Perfecto, es la difusión de él. Sí, claro que sí. Su participación nos ayuda a darle la vuelta al algoritmo, queridos amigos. Su difusión es maravillosa. Sus comentarios, sus likes. Muchas gracias. Entonces, más información. Cambió el escenario para EPN. Ernestina Godoy asume como titular de la Fiscalía. En su primer discurso fue clara. No habrá pactos de impunidad. No habrá pactos de impunidad. Recuperaremos lo robado y llevaremos a los responsables ante la justicia. Gracias, Ernestina. Ya por ahí muchos andan candidateando a Ernestina para presidenta en el 2030. No suena mal, ¿eh? No suena mal esa idea. Bien, ¿qué más ha pasado? Un juez federal de la nueva escuela judicial, formada ya bajo la actual administración, tumbó un amparo que tenía Emilio Lozoya. ¿Para qué? Para que su proceso por el caso agronitrogenados dejara de estar en el limbo y ya pase a juicio. Lozoya había estado ahí congelado, su caso. Pero ahora llega Ernestina y dice, nos vamos ya directo al juicio. Y en el juicio, pues hay todos los elementos para que sea declarado culpable y quede tras las rejas. El mensaje es claro. La nueva justicia no se negociará. Y ese es un mensaje para Peña Nieto. Ahora, mientras corre agronitrogenados, Lozoya va a ir al tambo, está corriendo también la resolución de la estafa maestra. Porque la nueva fiscalía acaba de recuperar 62.8 millones de pesos recuperados de cuentas en Suiza y Panamá vinculadas a 2 exfuncionarios de Sedesol. La evidencia documental que muestra que a través de universidades y otras instituciones se fueron robando el dinero. La triangulación de ese dinero se pudo rastrear desde Sedesol, en donde estaba Rosario Robles, hasta empresas offshore en las Islas Vírgenes. Los operadores de segundo y tercer nivel empezaban a caer y la escalera empieza a apuntar hacia EPN, hacia Peña Nieto. Entonces, con estos elementos regresa Peña Nieto. ¿Por qué regresó en este momento? No regresó por visitar a su familia. Regresó porque se le está cayendo toda la protección. Se le está cayendo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con Peña Nieto? Hay muchos comentarios y tienen mucha razón de los que nos escriben en los videos y mencionan, eso es pura tole con el dedo, nunca va a pasar nada con ningún expresidente. Y bueno, las evidencias históricas le dan la razón a esos comentarios. Pero también hay que considerar cómo ahora
se están capturando a intocables. Ya se empezaron con exgobernadores. César Duarte, Javier Duarte. Acaban de capturar a otro exgobernador de Nayarit, ¿sí? Que estaba prófugo desde hace mucho tiempo y ya lo capturaron. Entonces, las nuevas evidencias de ejecución y captura de exgobernadores que antes era impensable, nos indican que se podría llegar a expresidentes. Dice Ana Cristina, buenas noches, profesor, y todos en el chat. Me uno para promover el video y el trabajo del profesor. Ya que hace un excelente análisis. Que gracias. Peña es uno de los presidentes de pena para nuestro país. Peña y Pena, por supuesto. Alfredo Villalobos, 7307. Buenas noches, señor Arturo. ¿Cómo está? Espero que bien. Bien, muchas gracias. Gracias. Sí, puras ratas. Los gobiernos anteriores, por esa razón, andamos 45 millones de personas en el extranjero. Sí, es que eso es dolorosísimo. Yo tengo muchos familiares en el extranjero, viviendo en Estados Unidos. De manera sintética, fueron a buscar cómo hacer la vida, porque aquí en México no sucedía. Es más, rápidamente, hubo un momento en que a mis alumnos de la universidad les decía, antes de que llegara la 4T al gobierno, les decía a mis alumnos, si tienen oportunidad, váyanse de México. Si tienen oportunidad de hacer maestría, algo en el extranjero, váyanse. Si se consiguen novio por allá, cásense. Hagan su vida en otro lado, porque en México no se puede. México, en el prianato, solamente podían hacer una vida suficientemente bien el crimen, los criminales y los políticos. Pero un ciudadano común era muy difícil que pudiera desarrollar un futuro. Muy, muy difícil. Ya cambió todo. Ahora estamos en otro escenario, otro México. Ahora no se vayan. Trabajemos durísimo apoyando este modelo político y económico, porque entonces ahora sí podemos ver que hay futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Álvaro Sonivision, en 6 sexenios, 36 años, no hubo apoyo al campo. Los intermediarios acaparaban las cosechas y pagaban a su gusto, sí. Solo se creó un total de infraestructura hidráulica, canales y presas para 20,000 hectáreas. Todo estaba tomado por criminales de cuello blanco y cuello mugroso. Ana Orozco menciona, nunca los perdonaremos. Yo dejé a mi familia y a mi abuelita linda, nunca la volví a ver con vida. Sí, eso duele muchísimo, Ana. Duele muchísimo. Y deberían tener castigo. Entonces, vamos bajando en esta información. Estamos aquí ante un nuevo modelo de justicia, ¿sí? ¿Qué viene? ¿Qué viene posiblemente para Peña Nieto? A nivel legal, a nivel de investigación FGR y a nivel legal, el Poder Judicial, si se declara culpable por ambos casos, a Lozoya, agronitrogenados y Odebrecht, necesariamente se tiene que tocar a Peña Nieto. Necesariamente. En el nuevo Poder Judicial y la nueva Fiscalía. ¿Sí? Y si cae Rosario Robles y se le llama a cuenta a Luis Videgaray, necesariamente tienen que tocar a Peña Nieto. No hay salida. No hay salida. Ahora, si no se le llama a cuentas, es que logró hacer una negociación y eso sería terrible. No sabemos hasta dónde le alcanza a Peña Nieto los secretos escondidos, la información oculta, la capacidad de chantaje. Pero tiene enfrente a una presidenta, Claudia Sheinbaum, que no se dobla. Y eso es como un punto de garantía. Sin embargo, pues estamos viendo aquí cómo por fin en la historia de México quizá veamos a alguien, un expresidente tras las rejas. Pero esto lo vamos a redondear ahora con la aportación, la luz que nos lleva a entender
estos acontecimientos contemporáneos desde los conocimientos antiguos, la filosofía, las virtudes. Y tenemos aquí a nuestro amigo, queridísimo amigo, Gabriel Ávila, que está aquí y va a compartir con nosotros sus conocimientos. Y por supuesto, ojalá nos digas qué curso tienes por ahí listo para que se inscriban. Es muy interesante. Todos los cursos que Gabriel tiene ahí preparados para todos ustedes. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Arturo. Muy bien, muy bien. Espero que toda la audiencia también, todos nuestros amigos que nos escuchan. Pues mira, yo creo que el tema con Peña Nieto y compañía y en general con la política como se hacía antes es la falta de consecuencias. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que efectivamente pues alguien pise la cárcel por estas cosas que hizo, ¿no? Yo siempre he creído que, a ver, las leyes en México no faltaron nunca. Lo que pasa es que nadie las cumplía, ¿no? Hacían y pues nadie se iba castigado por nada. Y bueno, esto es resultado también de lo que se llama la caquistocracia en griego, que sería el gobierno de los peores, el gobierno de los más viles, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí pues síntomas que podríamos citar sobre esto, pues son todas estas crisis, ¿no? De legitimidad, crisis de desconfianza, percepción de corrupción. O sea, si se acuerdan, por ejemplo, pues bueno, cuando, me parece que en el 2006 fue cuando estaba en las elecciones, ¿no? Estaba Calderón y López Obrador, pues de repente iba ganando López Obrador y al final, pum, ¿no? Pues gana Calderón, pero pues por nada, que eso en algún otro país merecería una segunda vuelta, ¿no? No nada más dar ya el gane y listo. Y bueno, México ha sido visto pues, también, ¿no? De repente en los índices de corrupción, pues en los sexenios pasados, antes de la 4T, pues se veía como, pues en los últimos lugares, o sea, se veía como un país corrupto, ¿no? Y los partidos políticos, obviamente, pues predominaba el clientelismo, el nepotismo, la lealtad incondicional en lugar de la meritocracia. O sea, ¿cuántos candidatos y funcionarios no tuvimos con historiales opacos o sin experiencia pública relevante? Yo me acuerdo, ya ni me acuerdo quién fue, a lo mejor te acordarás, aquel secretario de Educación que ni siquiera estaba titulado, ¿no? Ya no me acuerdo el nombre, pero... No pues, recuerdo. tenemos casos así o tuvimos casos así, ¿no? Obviamente, pues bueno, ya teníamos también cuestiones de autoritarismo, pues ahí están ejemplos como el 68, el halconazo del 71, 72, por ahí fue, ¿no? No me acuerdo si el 71 o el 72. Y obviamente, pues desvío de recursos al por mayor, ¿no? Como la estafa maestra, desviación de estos recursos a elecciones, como bien decías ahorita ya que declaró Lozoya, o la compra de votos en elecciones, pues todo eso es degradación moral y degradación ética. Y bueno, que ya no digamos, por ejemplo, la colusión, ¿no? De funcionarios, pues de repente con la delincuencia. Pues ahí tenemos el caso de García Luna. Entonces, ahí viene, obviamente, eso es la infiltración de lo peor en el Estado, ¿no? Mencionabas, la caquistocracia entonces es el gobierno de los peores perfiles, las peores personas. Desde el conocimiento antiguo, los griegos, el estoicismo, ¿por qué se da este fenómeno? ¿Por qué los peores llegan al poder? ¿Y cuál sería el antídoto? Pues mira, yo creo que siempre es la renovación, la renovación. Yo te diría, históricamente a lo mejor las estructuras originales del priismo pues funcionaron para que los generales de la revolución pues ya nos estuvieran atacando entre ellos, o sea, hubo un cierto orden, ¿no?
hubo unas instituciones que en su momento funcionaron, ¿vale? Pero poco a poco eso no hay renovación, ¿no? Eso se va corrompiendo y entonces llegamos a un punto, recuerdo que pues, López Obrador de repente, me parece que fue con Fox, ¿no? Que decía, pues al diablo con las instituciones, ¿no? Esa famosa frase que lo que implicaba era, pues es que esto ya no sirve, esto hay que renovarlo, ¿no? Por ejemplo, te voy a hablar ahora un poquito de los faraones egipcios. Tú tienes, por ejemplo, a un Ramsés II que Ramsés II gobernó como 70 años, o sea, él solito era el PRI, ¿no? Se Sí. murió como a los 90 años, tuvo muchísimos hijos. Pero ahí había, cada 30 años, obviamente se entendían estas cosas y entonces se veía como el poder del faraón se iba disminuyendo. Entonces había un festival, había un ritual, ¿no? Donde era el ritual de renovación del faraón. Era como si volviera a tener ese poder, como si volviera a rejuvenecer y volviera a tener esa autoridad para poder gobernar de manera adecuada. Entonces, bueno, pues es esto, ¿no? De repente, todo tiene también, obviamente, pues no solamente los seres individuales, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen y mueren, pues también los grupos sociales, las instituciones, pues tienen que renovarse o morir. Y yo creo que pues ya estábamos operando, ¿no? Con instituciones que venían de aquella, estamos hablando de pues, la Revolución Mexicana, ¿no? Y pues ya no eran viables, ya no era viable que pudieran funcionar. Estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones como todo el sindicalismo, pues un Fidel Velázquez, los caciques y cuestiones así, que tú te vas a cualquier lugar de México y hay historias sobre ello, ¿no? Pues gente que abusaba, ¿no? Del poder o pues contribuía con los gobiernos federales, con los gobiernos estatales, pero muchas veces a través de la violencia como tal, ¿no? El cacique pues usaba pistolas, no te pedía permiso para hacer cosas, ¿no? Y había dedazo también. Pues bueno, todo eso pues ya obviamente no es una cuestión que sea viable, que sea permisible, ¿no? Y bueno, otra vez volvemos al punto que hemos comentado. Decía por ahí Platón, ¿no? Que la caquistocracia también se daba, pues porque gobernaban aquellos que no eran filósofos, aquellos que no sabían de virtudes, aquellos que no sabían cómo comportarse, aquellos que no sabían cómo controlar sus deseos, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar un poco mi intervención, efectivamente ahí tenemos varios cursos en la escuela, ¿no? Vamos a iniciar uno en enero sobre estoicismo. Vamos a ver las 3 disciplinas del estoicismo, que uno es la disciplina del asentimiento para gobernar tu discurso, la segunda es la disciplina del deseo, ¿no? Para circunscribirte en el yo, dejar de preocuparte por aquello que está fuera de tu esfera de acción, ¿no? Y preocuparte por lo que realmente puedes cambiar en tu vida. Y finalmente, la tercera, que es la más importante a nivel social, que es la disciplina del impulso. Es sobre qué debo actuar y de qué manera debo actuar para que mis acciones en la sociedad sean justas y generen valor a la comunidad, ¿vale? Entonces, si nos siguen ahí en nuestras redes sociales, en enero estaremos abriendo ahí la convocatoria para el curso de estoicismo. Muy bien, Gabriel. Entonces, el antídoto para la caquistocracia, que es el gobierno de los peores, que ya lo vivimos aquí, los peores, Peña Nieto y todos sus secuaces, ¿no? Y todos para atrás, ¿no? Los peores perfiles. El antídoto siempre es el desarrollo de virtudes en la población. Que las personas que lleguen a puestos de gobierno, desde lo más elemental, como los coordinadores de tu colonia, de tu fraccionamiento, sean elegidos por sus virtudes, no por algún otro mecanismo, ¿no? Que las virtudes sean un elemento básico, elemental, para que alguien pueda hacerse cargo de alguna actividad. Y eso, pues,
hablándolo, por ejemplo, en la escuela en donde va mi hijo, y de ahí nos conocemos con Gabriel Ávila, porque es la misma escuela donde va su hija, es el desarrollo de virtudes. Hay que aprenderlas. Las virtudes no vienen empaquetadas en el ADN. Eso requiere aprendizaje, requiere gimnasio, requiere trabajo, desarrollo durante la vida. Y eso muy poco se observa a nivel formación o educación en los sistemas educativos. Hay que estar buscando por otro lado, o parecería que eso solo tiene que desarrollarse en casa. Pero eso es una asignación pendiente a nivel desarrollo de la sociedad. En nuestro sistema educativo público se le llama civismo, el civismo. Pero hay que formarse en esas áreas. ¿No es así, Gabriel? Sí, es una educación integral, ¿no? A lo mejor el problema que tenía, por ejemplo, pues no sé, un Peña Nieto, pues es los tecnócratas, ¿no? Pues conocen técnicamente, están formados allá en Estados Unidos y demás, y pues conocen técnicamente cómo funciona, en este caso, el liberalismo y cómo aplicarlo en los países en donde gobiernan y todo esto. Pero pues de ahí se les olvidan muchas cosas, ¿no? Y bueno, anteriormente pues eran perfiles más estadistas, ¿no? Que conocían más del verdadero gobierno, a lo mejor en términos de un país, de una nación, pero pues también se les olvidaba a lo mejor de repente la cuestión social o la cuestión virtuosa, ¿no? Y bueno, pues cayeron también en ciertos excesos, en ciertas decisiones que pues llevaron a fracasos otra vez, como del 68 o como las devaluaciones, ¿no? Ya de López Portillo y bueno, ya ni se diga la de Miguel de la Madrid. Así es. Pues bien, muchas gracias, Gabriel. Nos acabas de dar mucha más información para ampliar el tema. Al final, todo lo que sucede en la vida no son cuestiones de políticas o de suerte o de acciones. Al final, es lo que nosotros como seres humanos decidimos hacer. Todo es la acción del ser humano, sea negativa o sea positiva. Así que caemos siempre a nuestra propia responsabilidad. Muchas gracias, Gabriel. Te deseamos muchas bendiciones en tu hogar. Tienes aquí muy buenos comentarios, te mandan saludos, te mandan abrazos, namaste. Muchas gracias. Seguiremos hablando, seguiremos contando con tu sabiduría. Gracias y te esperamos en el siguiente programa. Gracias Arturo y gracias a todos nuestros amigos de la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, queridos amigos, pues redondeamos este tema. Muchas gracias. Su presencia y comentarios son fundamentales. Ayúdenos a darle la vuelta al algoritmo para que nuestro canal sea cada vez más y más visto y recomendado. Y nuevamente, les dejamos aquí nuestra cuenta por si pueden apoyarnos con alguna aportación económica, que estamos recibiendo ya aportaciones de muchos seguidores de este canal. Se los agradecemos porque nos ayuda a completar para llevar el pan a nuestros hogares. Su colaboración es fundamental para nosotros. Son bendiciones. Muchas gracias. Les dejamos aquí también la portada del tema del día de hoy y los esperamos en el en vivo del día de mañana. Mientras tanto, descansen todos. Buenas noches.